Bienvenidos al entrenamiento de Biblia y Liderazgo del otoño 2017. Mi nombre es Alfredo Martínez, del Departamento de los Ministerios Multiculturales del Territorio Central. El tema que me gustaría compartir con ustedes este día es cómo dirigir un estudio bíblico. La pregunta que tengo para ustedes es que si en algún momento han dirigido un estudio bíblico, qué material han utilizado, cómo se han sentido acerca de esa experiencia. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Por qué estudiar en grupo? Tal vez alguno de nosotros ya estudiamos la Biblia en casa y entonces pensamos que no necesitamos estudiar la Biblia con otras personas. Pero déjenme compartirle algunos algunos elementos importantes del estudio bíblico en grupo. El primero es que ayuda a establecer un patrón regular de estudio. Nos compromete con Dios y también nos compromete con las personas que nos estamos reuniendo regularmente de forma semanal, y eso nos da un compromiso de estudiar la Biblia con estas personas, con este grupo. Se puede evaluar la interpretación del texto a la luz de las opiniones de las otras personas. El Espíritu Santo usa a las diferentes personas que están participando en el estudio bíblico y a través de ellas podemos obtener otras opiniones, podemos obtener luz acerca del pasaje que estamos estudiando. Cada miembro del grupo aporta sus experiencias de vida. Cada uno de nosotros puede relatar historias de cómo ese pasaje en particular que estamos estudiando nos habla nuestra propia vida, y eso puede ser de edificación para los demás. Y motiva a profundizar el estudio bíblico personal. Tal vez un pasaje, un versículo de la Biblia que estudiamos y tal vez no entendimos muy bien, no encontramos una respuesta durante el estudio bíblico, y entonces vamos a nuestra casa y profundizamos, analizamos el pasaje, buscamos otros recursos para que nos dé luz a ese pasaje, y entonces nos ayuda a estudiar la Biblia más en serio, a escudriñar las Escrituras más a fondo. Veamos las reglas básicas y generales del estudio bíblico en grupo. La Biblia es el libro de texto, ¿verdad? Estamos estudiando la Biblia, aunque más adelante vamos a ver que hay otros medios, otros recursos que podemos estudiar, pero por lo pronto la Biblia es el libro de texto. Debemos de conocer el contenido, ¿verdad? Antes de ir y presentar el estudio bíblico, compartir con la gente, obviamente tenemos que estudiar el pasaje, tenemos que conocer, no tenemos que ser unos expertos y tratar de contestar todas las preguntas que nos hagan, pero sí, obviamente debemos de conocer el contenido del pasaje bíblico que estamos estudiando. Conocer el grupo. Es un grupo de nuevos cristianos, un grupo de cristianos experimentados, quizás un grupo de personas que apenas vienen por primera vez a un estudio bíblico. También debemos de reconocer si hay personas que les gusta hablar mucho. Quizá personas que les gusta hablar poco. Más adelante también vamos a hablar acerca de un recurso que se llama invitación mutua, que nos va a ayudar en el aspecto cuando alguien habla mucho o alguna persona o alguien no quiere dar su opinión o no quiere participar en el grupo, en el estudio bíblico. Libros de referencia se deben de dejar en casa. Obviamente cuando estamos estudiando un pasaje de las Escrituras, queremos profundizar en él y usamos ciertos elementos como una concordancia, diccionarios bíblicos, otros recursos que nos ayudan a profundizar del pasaje, pero no los debemos de traer al estudio bíblico. Solo debemos de traer lo que es el estudio bíblico, nosotros nos debemos de preparar con anterioridad para esto. Grupo pequeño, ¿verdad? Se recomienda de 6 a 10 personas. Claro, esto no es una regla, pero eso ayuda a la colaboración, a la participación de los unos con los otros. Tal vez un grupo grande, las personas que son un poco tímidas no quieran participar en un grupo que sea muy grande. ¿Cuáles son los hábitos en el estudio de la Biblia cuando lo estamos haciendo de manera personal al prepararnos para dirigir un estudio bíblico?
Primero, obviamente, debemos de orar, ¿verdad? Pedir la dirección de Dios. Sabemos que Él es el principal medio para nosotros obtener esa enseñanza. El Espíritu Santo habla a través de nosotros y nos enseña lo que queremos aprender, lo que queremos profundizar. Tiempo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar durante la semana para prepararnos para ese estudio bíblico que vamos a dirigir? Obviamente debemos de dedicar un tiempo conveniente para poder estar preparados y dar nuestro estudio bíblico. El lugar. Probablemente un lugar privado en nuestra casa, sin los medios quizá de televisión, dejarlos a un lado y concentrarnos en el estudio. Algunas otras personas no les importa mucho eso, ¿verdad? Necesitan tener ruido o oír música para concentrarse. Algunos quizá quieran ir a un restaurante, a un café, para prepararse en el estudio bíblico que van a impartir. Un plan. Debemos de tener un plan, qué es lo que vamos a estudiar. Obviamente sería bueno preguntarles a las personas que participan en el estudio bíblico que les den recomendaciones de lo que quieren estudiar, pero sí tenemos que llevar un plan para nuestro estudio bíblico. Yo le invito también a que hable con su oficial directivo y le pregunte qué es conveniente que ustedes estudien en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Algún tema en específico. Observación. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito acerca de algunas preguntas que tenemos en cuanto a la observación, la meditación, ¿verdad? Reflexionemos en el pasaje, obviamente oramos y al estar meditando, al estar leyendo una y otra vez el pasaje, detengámonos un poco, hagamos la pausa y meditemos en lo que Dios nos está diciendo a través del pasaje de la Escritura que estamos leyendo. Anotaciones, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás se nos dificulte un poco porque pensamos que no debemos de escribir o rayar o subrayar la Biblia. Yo le invito a hacerlo, ¿verdad? Subraye su Biblia, o si no lo quiere hacer, tenga una nota, un cuaderno, ¿verdad? Donde usted va haciendo sus anotaciones de lo que le está diciendo el pasaje, de cómo Dios le está hablando a usted. ¿Cuál es el versículo central del pasaje que está estudiando? ¿Qué otros pasajes hablan de lo mismo, ¿verdad? La mayoría de las Biblias tienen notas al pie donde se marca, ¿verdad?, los versículos que se refieren al mismo pasaje que usted está estudiando. Entonces, cuando se le refiere a algún pasaje específico, vaya a ese pasaje para que usted profundice un poquito más en el estudio de la Biblia. ¿Qué enseñanzas obtengo? ¿Verdad? Aquí estamos interpretando el pasaje y aplicando lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Esto tiene que ver un poco con la meditación, ¿verdad? Pero siempre aplicar la enseñanza a nuestra vida para después nosotros enseñar a las personas a las cuales estamos dirigiendo y que ellas también apliquen la palabra de Dios a sus vidas. Ahora sí veamos las preguntas de observación. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los acontecimientos que están sucediendo en el pasaje que estamos estudiando? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿En un pueblo, en una ciudad, en una casa, al lado del río, etcétera? ¿Cuándo ocurren los hechos? ¿En qué periodo, en qué año? ¿Verdad? ¿En el día, en la mañana, en la madrugada, etcétera? ¿Por qué ocurren los hechos? ¿Cómo se dan? ¿Por qué se dan los acontecimientos? Y ahora sí me gustaría que viéramos un ejercicio. Yo le invito a tener su Biblia en su mano en este pasaje que vamos a estudiar de Hechos 17, de los versículos 1 al 9, nueva versión internacional. Tenga a la mano su Biblia y vamos a ir practicando estas preguntas de observación en este pasaje que tenemos de la Escritura, donde Pablo y Silas visitan la ciudad de Tesalónica. Y vayamos con las preguntas. ¿Quiénes son los personajes? En este pasaje encontramos varios personajes que se nos mencionan. Pablo y Silas, los judíos, griegos, mujeres prominentes, algunos maleantes callejeros, Jasón,
hermanos, ¿verdad? Los cristianos que se habían convertido en la ciudad de Tesalónica, autoridades de la ciudad y la multitud, ¿verdad? Que tiene que ver con también que se menciona anteriormente la turba. Obviamente algunos personajes de aquí se mencionan varias veces en el pasaje. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Pablo entra a la sinagoga y 3 sábados seguidos discute con ellos, con las personas que asisten a la sinagoga. Algunos de los judíos se convencieron, se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. ¿Verdad? Algunos judíos que no estaban de acuerdo armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad, ¿verdad? Y los querían procesarlos públicamente. Luego nos dice el pasaje, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a los otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y las autoridades al final exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Aquí están sucediendo muchas cosas. Resumamos este pasaje en 3 aspectos. Pablo predica que Cristo es el Mesías en la sinagoga. Segundo, judíos, mujeres nobles y griegos se convencieron del mensaje de Pablo. La versión Reina Valera dice que creyeron en el mensaje de Pablo. Y entonces esto no les pareció a los judíos y querían procesar a Pablo y a Silas, pero como no los encontraron, llevaron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades. La siguiente pregunta de observación. ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Verdad? Nos dice que fueron a Tesalónica, en una sinagoga y en la casa de Jasón. La siguiente pregunta, ¿cuándo ocurren los hechos? 3 sábados seguidos. Si ustedes notan, el pasaje no nos habla específicamente cuándo ocurrieron los demás acontecimientos. Lo único que tenemos es que durante 3 sábados seguidos Pablo estuvo en la sinagoga discutiendo con ellos. ¿Por qué ocurren los hechos? ¿Verdad? Todo este alboroto que sucede es porque cuando Pablo les predica el mensaje de que Cristo es el Mesías, los judíos no se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Todo este alboroto se produjo porque algunos judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, así mismo como mujeres prominentes y algunos griegos. ¿No les pareció esto a los judíos? Ahora veamos el estudio de la Biblia según su estructura. Tenemos primeramente que lo podemos estudiar libro por libro. Obviamente esto nos va a tomar bastante tiempo, pero si es así, si eso es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, podemos estudiar los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Por capítulos, ¿verdad? Todos conocemos que por medio del internet o a veces se nos dan ciertas referencias a que podemos leer la Biblia en todo un año por capítulos. También eso es bueno. Por párrafos. Más adelante vamos a hablar específicamente acerca de esto, pero ya en nuestras Biblias, cuando estamos estudiando, usualmente se divide por párrafos. Entonces, sería bueno que estudiáramos por párrafos, ¿verdad? Cada día que nos reunamos en nuestro estudio bíblico. Por versículos, aquí estamos ya yendo un poquito más a fondo, ¿verdad? Cuando queremos profundizar realmente en un pasaje de la Escritura, y si lo hacemos más específico, por palabras. ¿Verdad? Obviamente todo este tipo de estudio, yendo más específico, tomaría más tiempo. ¿Cuáles son las herramientas de apoyo que necesitamos para nuestro estudio bíblico? ¿Verdad? Una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio es buena tenerlo. Yo me permití traer esta Biblia de estudio ampliada que la compré hace algunas primaveras. Pero la tengo y me ha servido de ayuda. Ahora ya, gracias a Dios, tenemos infinidad de recursos en el internet que podemos accesar. Ahí la mayoría de ustedes está familiarizado con Bible Gateway. Y entonces ahí ustedes pueden obtener los pasajes en diferentes versiones de la Biblia. Siempre es bueno
estudiar los pasajes de la Biblia en diferentes versiones. Eso nos ayuda cuando una versión quizá es un poquito difícil de entender, vamos a otra versión más común, y eso nos ayuda a entender mejor el pasaje. Libros de consulta. Y aquí tenemos los siguientes libros de consulta que nos ayudan en el estudio de la Biblia, ¿verdad? Una concordancia. También tenemos esta página web. Todos estos recursos que estamos poniendo aquí en la pantalla están, ahí los tienen ustedes accesibles, estos enlaces para que usted vaya y profundice más acerca de estos recursos. Una concordancia donde podemos poner diferentes palabras y nos dan todos los pasajes de la Escritura donde se encuentra esa palabra. Por ejemplo, esperanza, fe, algún personaje bíblico, Samuel, Salomón, David, etcétera, ¿verdad? Y nos vamos a la concordancia y ahí nos va a decir en dónde en la Escritura se encuentra ese nombre de esa persona o esa palabra que estamos consultando. Diccionario bíblico, también aquí este recurso que encontré nos muestra una infinidad de diccionarios bíblicos que tenemos disponibles, y también lo mismo, ponemos una palabra, ¿verdad? Podemos poner la palabra ejército de salvación o salvación y va a venir algo acerca del ejército de salvación, o santidad, o acerca de una ciudad, Palestina, Filipos, etcétera. Podemos buscarlo en este diccionario bíblico, ¿verdad? Y comentarios bíblicos. También hay ahí en este mismo enlace está una serie de comentarios bíblicos. Yo particularmente uso el comentario Beacon de la Casa Nazarena de Publicaciones y el comentario bíblico de William Barclay. Este comentario bíblico, que es solo del Nuevo Testamento, está en este enlace que ustedes tienen ahí en la pantalla, lo pueden consultar más tarde, pero estos son elementos, recursos de apoyo que para todo buen estudiante de las Escrituras, una persona que quiere dirigir un estudio bíblico, tiene que tener estos recursos para profundizar en el estudio de la Biblia. También le invito nuevamente a hablar con su oficial directivo, ¿verdad? Para que él le sugiera, ¿verdad? Si usted quiere comprar algún diccionario, si quiere comprar alguna concordancia o un comentario bíblico, hable con su oficial directivo para que le recomiende cuál es el recurso que sería mejor para usted al prepararse en su estudio bíblico de grupo pequeño. Ahora, ¿cómo estudiar juntos? Empezar a tiempo, ¿verdad? Si decimos que vamos a iniciar a cierta hora, tratemos de iniciar a ese tiempo. A veces como hispanos, ¿verdad? Quizá nos dilatamos un poquito. Dé también un colchón, ¿verdad? Para que la gente, un colchoncito para que la gente llegue, pero trate sobre todo de empezar a tiempo para respetar el tiempo de las personas que están ahí, ¿verdad? Orar. Obviamente, ¿verdad? Debemos de orar, si lo quiere hacer al inicio o al final, siempre cuando estamos estudiando, ¿verdad? Juntos, siempre se da la oportunidad de que personas tienen necesidades, están atravesando por situaciones en su vida, y entonces es bueno orar, ¿verdad? Al principio o al final, ¿verdad? Obviamente también orar por lo que estamos estudiando y cómo el Señor nos habla a través del pasaje que estamos estudiando. ¿Verdad? Obviamente hay que leer el pasaje que estamos estudiando. A veces va a encontrar usted que algunas personas que son parte del estudio bíblico no les gusta leer en voz alta y a veces no lo quieren hacer, entonces no obligue a alguien a leer en voz alta si esa persona no quiere hacerlo, ¿verdad? Pero sí, obviamente hay que leer el pasaje conveniente en voz alta para saber qué es lo que estamos estudiando. Vigilar el tiempo. Digamos, vamos a tener 45 minutos, una hora de estudio bíblico y después, ¿verdad? Si nos queremos quedar a convivir, a tomar un cafecito, ¿verdad? Con un pan, eso es bueno, pero el tiempo de estudio bíblico yo le sugeriría que lo limite, ¿verdad? A 45 minutos, una hora, y después si alguien se tiene que ir, bueno, se va esa persona, ¿verdad? Y los demás se quedan a compartir, pero así usted ha elegido un tiempo clave para que esas personas saben, vamos a estar una hora, vamos a estar 45 minutos y si después me tengo que ir, me voy, ¿verdad? Y si no puedo quedarme al compañerismo, si es que lo hay en el estudio bíblico, ¿verdad? Y ser creativo, ¿verdad? No hay que ser muy monótonos.
Tal vez en una ocasión quiera mostrar un video. Relate historias de la vida real, o pídale a la persona que relate un testimonio, que comparta algo específico de lo cual está hablando el pasaje, y para que el tiempo de estudio bíblico sea dinámico, ¿verdad? Y resumir, ¿verdad? Hable de los puntos claves, también hable acerca de la aplicación, qué es lo que Dios le está hablando a cada persona, en este pasaje en particular, qué es lo que le habló a usted, ¿verdad? Usted lo puede compartir y decirles, bueno, Dios me habló de esta forma cuando me estaba preparando para el estudio bíblico. ¿De qué forma les habla a ustedes? En este momento vamos a hablar acerca de otras opciones de estudio, ¿verdad? Obviamente tenemos la Biblia. Eso es nuestro principal propósito, pero para hacerlo quizá más dinámico o de acuerdo a las personas, al interés de las personas, tal vez haya otras opciones de estudio bíblico, donde la Biblia no va a ser la base, pero sí se va a usar en referencia al concentrarse en ciertos elementos, en ciertos temas, ¿verdad? Primero un tema. Puede ir a su concordancia de la Biblia y buscar un tema. Ok, vamos a hablar acerca de la fe. Y entonces ahí encuentra todos los pasajes en los que la Biblia habla acerca de la fe. Entonces estudiarán un tema. O otro tipo de temas, acerca de las finanzas o acerca de inmigración, ¿verdad? La situación con nosotros como latinos, como hispanos, ¿verdad? Tal vez quiera invitar a alguien en un momento especial y que hable acerca de inmigración. Ese también puede ser un buen tema. Estudio de un personaje bíblico, ¿verdad? Salomón, David, Moisés, Ruth, Esther, María, en fin. Sabemos, por ejemplo, que en la Biblia se menciona muchas Marías, no hay una sola, no es solo la madre de Jesús, pero hay varias Marías. Sería bueno tal vez estudiar acerca de las diferentes Marías que hay en la Biblia. Un libro cristiano, ¿verdad? Vaya a Trade Central y consiga un libro cristiano que hable acerca de la historia del Ejército de Salvación, acerca de William Booth, acerca del general, acerca de diferentes temas. Nosotros a veces, y yo en ocasiones he usado libros de Philip Yancey o Max Lucado, ¿verdad? Para nuestros estudios bíblicos. Entonces hay diferentes libros cristianos que nosotros podemos usar para temas importantes de cristianos. Estudios bíblicos en línea. También en el material adjunto con esta presentación, usted tiene un material acerca de Santiago. Ahí en la pantalla tenemos el enlace para estos estudios bíblicos en línea, donde usted puede ir y encuentra varios temas. Y lo bonito, lo interesante de este recurso es que tiene, ¿verdad?, el material para el facilitador, para el maestro, y el material para el alumno. Entonces, usted lo puede usar, usted lo puede adaptar, ¿verdad?, y usar este estudio bíblico en línea. Este es un recurso adjunto que tenemos en esta presentación, ¿verdad? Videos. Ustedes van a nuestra página web, multiculturalministrycentral.org, y ahí también pueden encontrar los videos que hemos hecho, ¿verdad? Tenemos por lo menos 8 videos que hemos hecho de diferentes presentaciones. Ustedes van a la página web de nuestro departamento y pueden ver estos videos y los pueden usar en los estudios bíblicos. Hay otros videos, tal vez ustedes están familiarizados con el material alfa, ese también se puede hacer un video, o el material del buen sentido, es un material acerca de presupuestos y también tiene un video. Así es que hay infinidad de recursos que usted puede utilizar en su estudio bíblico, en su grupo pequeño, ¿verdad? Nuevamente reiterando que hable con su oficial directivo para que les muestre, les diga qué recursos puede usted utilizar, les dé ideas para sus estudios bíblicos. Invitación mutua. Ese es un recurso importante
y se muestra es también para un estudio bíblico. Y en estos momentos vamos a hablar un poquito más acerca de este recurso que también le puede ser de utilidad y vamos a hacer una especie de ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es la invitación mutua? Y voy a leer lo que tenemos aquí en la pantalla. Con el fin de asegurar que todo el que quiere participar tenga la oportunidad de hacerlo, procederemos de la siguiente manera. Él o la líder o una persona designada participa primero. Después que haya hablado esa persona, él o ella invitará a otra a que participe. Si esa persona no está lista para participar, diga, paso por ahora. Y o la invitaremos a participar después. Si no quiere decir nada en absoluto, simplemente diga paso y proceda a invitar a otra persona a participar. Haremos esto hasta que todos hayan sido invitados a participar. Le invitamos a escuchar y no responder de inmediato a lo que alguien dice. Habrá tiempo para responder y hacer preguntas aclaratorias después de que todos hayan tenido la oportunidad de participar. La persona a quien usted, lo invitamos a escuchar y no responder de inmediato. La persona a quien usted invite no tiene que ser la que esté a su lado. Después que la siguiente persona haya hablado, a esa persona se le da el privilegio de invitar a otra a participar. Si no quiere decir nada en absoluto, simplemente diga paso y proceda a invitar a otra persona a participar. Haremos esto hasta que todos hayan sido invitados a participar. Esto nos permite, ¿verdad?, que si alguien no quiere hablar, ¿verdad?, se le da una oportunidad y no habla esa persona. Esto también ayuda a que nosotros no interrumpamos. A veces cuando alguien es un poco introvertido y entonces empieza a participar y alguien interviene, esa persona se siente tímida y ya no vuelve a participar. Entonces la invitación mutua nos ayuda a darle su lugar a cada quien. Y si alguien no quiere participar, no tiene que participar. Hagamos este ejercicio rápidamente. En el Salmo 23, entonces lo que ocurre es que una persona, en este caso usted el líder, inicia y lee el Salmo 23. Y entonces al final, ¿verdad?, dice, invite a cada persona a compartir una palabra, frase o imagen que les viene a la mente al escuchar el pasaje. Y entonces inicia este proceso de invitación mutua, ¿verdad? Lee este pasaje primero. Luego, vuelve a leer el Salmo 23, pero como lo entiende la tribu Kemus de Laos, ¿verdad? Entonces vuelven a leer el pasaje en voz alta. Alguien más, ¿verdad? Usted invita a alguien más a hacerlo. Posteriormente que leen el pasaje, entonces esa persona que leyó el pasaje invita a compartir una palabra, frase o imagen que les viene a la mente al escuchar el pasaje. Y entonces nuevamente vuelven a hacer el proceso de invitación mutua. Y por último, vuelven a leer en voz alta, otra persona, invita a usted a otra persona a leer el pasaje del Salmo 23, en la versión Reina Valera o en otra versión, ¿verdad? Y al final comparte las dos lecturas. ¿Qué similitudes, diferencias encuentra en las dos lecturas? Y nuevamente vuelve a hacer el proceso de invitación mutua. Conclusión. Esperamos que estas herramientas, estos elementos de cómo dirigir un estudio bíblico, le hayan servido de ayuda. Yo le invito a esforzarse y ser valiente, a ser guiado por el Espíritu Santo, a hablar con su oficial directivo y decirle, quiero dirigir un estudio bíblico. Creo que el Señor me está llamando a prepararme para dirigir un estudio bíblico. Sea valiente y esfuércese y que Dios lo bendiga. Amén.